Bendiciones, jóvenes. Hoy comenzamos con las explicaciones del capítulo 5 de esta lista. Medida de tendencia central o posición. Concepto de medida de tendencia central. Son medidas que sirven para describir una gran masa de datos cuantitativos. Asimismo, estas medidas sirven para comparar un conjunto de datos con igual medida. Las medidas de tendencia central también se les llama promedio. Se definen como aquel valor que se utiliza para representar un conjunto. Estas medidas reciben el nombre de promedios porque expresan el valor central de un conjunto de datos. Es decir, se localizan en el centro o muy cerca del centro de la distribución. Clasificación de las medidas de tendencia central o de posición. Las medidas de tendencia central o posición se clasifican en media aritmética, mediana, moda o modo, media geométrica y media armónica. Las medidas de mayor uso son las tres primeras: la media aritmética, la mediana, la moda o modo. Las dos medidas siguientes son medidas usadas en casos especiales. Notación de sumatoria. Para el cálculo de una gran cantidad de indicadores estadísticos, casi siempre es necesario determinar la suma de un conjunto de valores. Para denotar una suma, se utiliza la letra griega sigma, que esta letra es la letra mayúscula de la S, que significa suma. Y ahí la expresión sumatoria. Caso para el análisis de la media de las medidas de tendencia central. Tenemos dos casos. Todas las medidas, las 5 medidas que vimos anteriormente, se analizan desde el punto de vista de dos casos. El primer caso es cálculo para datos no agrupados. Este análisis se realiza cuando la cantidad de datos no es necesario analizarlo en la tabla de distribución de. El primer caso es el análisis o el cálculo de la media aritmética para datos no agrupados. El segundo caso es para calcular la media aritmética para datos agrupados. Cálculo para datos agrupados. Este análisis se realiza con los datos de la tabla de distribución de. Cada caso indicado tiene su fórmula. Para realizar dicho cálculo, se debe tener pleno dominio de cada fórmula y memorizar. Cada medida tiene sus características, que también hay que estudiarla para realizar la media aritmética. Concepto o definición. La media aritmética es la medida de tendencia central más confiable. Se define como el cociente
que se obtiene al dividir las sumas de los valores de la variable entre el total de observación. Se denota con la letra X y una barrita arriba que se lee X par. Es la fórmula de denotar la media aritmética. Tenemos aquí la anotación de la fórmula del caso número 1, que es la media aritmética para datos no agrupados. La media aritmética para datos no agrupados es igual a la sumatoria de X, que vienen siendo las variables o los valores, dividido entre el número de variables o valores, que es N, el número de observación. Como ustedes pueden ver, ahí hay dos fórmulas, pero significan lo mismo. La primera es la forma corta, que yo le llamo forma corta, que es cuando se suman todas las variables y se lleva el total a la fórmula y se divide entre el número de variables. La segunda fórmula es la forma larga, que es cuando sumamos cada variable y la dividimos entre el número de variables. Esta es la fórmula para calcular la media aritmética para datos no agrupados. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la media aritmética para datos no agrupados. Es el caso número 1. Dice el ejemplo: en una escuela de educación básica, un niño obtuvo en los exámenes cuatrimestrales las siguientes calificaciones. Tenemos que los valores para determinar el cálculo de la media aritmética para datos no agrupados se representan con la letra X. X representa todos los valores o variables o datos del ejercicio. Entonces tenemos que X son los valores 75, 84, 79 y 86, que fueron las calificaciones de estudiante en los exámenes. Tenemos que N es igual al número de calificaciones, que es lo mismo que al número de datos u observación. La pregunta es, ¿cuál fue la media aritmética de las calificaciones de matemática de ese niño durante? Es lo que vamos a calcular aquí. Es la calificación promedio de ese niño durante el tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la fórmula. La media aritmética es igual a la variable 1 más la variable 2 más la variable 3 más punto suspensivo más la variable n. Es la variable n. Significa el último valor de la serie de datos que me dan o de la distribución de datos que me dan en el ejercicio. Entonces, el segundo paso es proceder a sustituir en la fórmula cada variable. Tenemos que la variable 1 es 75, la variable 2 es 84, más la variable 3 que es 79, más la variable 86 que es la cuarta variable. Esta viene siendo la variable enésima, de acuerdo a la fórmula. Dividido la suma de todas esas variables entre
4, que es el número de variables, es decir, la cantidad de variables que yo tengo en el ejercicio. Entonces sumo 75 más 84 más 79 más 86 es igual a 324, la suma de todas las. Entonces divido ese total entre la cantidad de variables. Y el resultado es 81. Al dividir 324 entre 4 es igual a 81. Entonces la respuesta es que 81 fue el promedio de calificación de ese niño durante el año. Caso número 2. El caso número 2 es el cálculo de la media aritmética para datos agrupados. Tenemos su notación o fórmula. X barra es igual a la sumatoria del producto del punto medio por la frecuencia simple. Es importante, jóvenes, en cada fórmula saber los nombres de cada elemento. Tenemos ahí, ¿verdad?, el signo de sumatoria. Tenemos el otro elemento es el punto medio o marca de clase. Y la F minúscula ahí es la frecuencia simple de clase. La N, que es el número de observación. Entonces, la media aritmética para datos agrupados es igual a la sumatoria que resulta de multiplicar el punto medio por la frecuencia simple de clase dividido entre el número de observación. Vamos a ver un ejemplo aplicando el segundo caso. Dice calcule la media aritmética de las calificaciones obtenidas por 75 estudiantes universitarios en un curso de matemáticas. Estas fueron las calificaciones de esos 75 estudiantes universitarios en un curso de matemáticas. Miren, los datos que a mí me dan en el ejercicio para calcular la media aritmética para datos agrupados simplemente son las clases y la frecuencia simple. Cuando vamos a calcular la media aritmética para datos agrupados, tenemos que añadir dos elementos, es decir, en el análisis entran dos elementos en la tabla de distribución de frecuencia, que es el punto medio, porque está en la fórmula, y el punto medio por la frecuencia simple de clase, que también está en la fórmula. Para el cálculo de la media aritmética, para datos agrupados, entran dos elementos, que es el punto medio y la multiplicación del punto medio por la frecuencia simple. Tenemos el punto medio. Ustedes saben que el punto medio es igual a la suma de los límites dividido. Tenemos entonces los valores del punto medio. 40 más 50 dividido entre 2 es igual a 46. 50 más 60 dividido entre 2 es igual a 56. 60 más 70 dividido entre 2 a 65. Y así sucesivamente hasta llegar a la última clase, que es
90 más 100 dividido entre 2, que es igual a 90. Ya tenemos el punto medio. Entonces procedemos a trabajar con el siguiente elemento. Es el elemento de la columna 2. Tenemos la multiplicación de la frecuencia simple por el punto. Cuando multiplicamos 8, que es la frecuencia simple, por 45, es igual a 300. 10 por 55 a 550. Y esta multiplicación se hace hasta llegar a la última clase, que es 7 por 95, que es igual a 600. Luego que terminamos de multiplicar la frecuencia simple por el punto medio, entonces procedemos a sumar la última columna. Cuando sumamos la última columna, el total es igual, por eso ustedes ven ahí el signo de sumatoria, que significa que he sumado todos los valores de esa columna. Y el resultado me dio 5.345. Ese resultado, entonces, lo sustituyo en la fórmula para calcular cuál fue la calificación promedio de esos 75. Procedo entonces a sustituir en la fórmula y digo, media aritmética es igual a 5.345, que es la sumatoria de la parte de arriba de la fórmula, dividido entre n, que es el total o el número de observaciones, que es 75. Ustedes ven que es la sumatoria de todas las frecuencias igual al número de observaciones. Cuando yo divido 5.345 entre 75, entonces el resultado es 71.20. Este es el promedio de calificación de esos estudiantes, de esos 75 estudiantes universitarios. Siempre hay que poner el análisis de la interpretación del resultado cuando se hace un cálculo estadístico. Entonces, 71.27 es la calificación promedio de los 75. Y ahí queda explicado el ejemplo para calcular la media aritmética para datos. Cada vez que se va a hacer un cálculo, el primer paso a dar es escribir la fórmula. Si usted no escribe la fórmula y desarrolla el ejercicio, no ha hecho nada. Y yo no se lo califico como válido. Si yo no veo la fórmula cuando usted va a desarrollar un ejercicio, para mí el ejercicio no es válido. Te lo digo para que lo tengan presente y no se le olvide cuando usted va a realizar un ejercicio, lo primero es poner la fórmula, porque si me realiza el ejercicio sin la fórmula, yo no se lo califico como válido. El ejercicio de estadística tiene un 50% de la fórmula y un 50% de resultado. Pero el 50% de la fórmula usted lo tiene cuando usted pone la fórmula. Si usted no pone la fórmula, pierde el 100% del valor del ejercicio. Regla para calcular la media aritmética para datos agrupados. Ya yo le expliqué anteriormente cuando le expliqué el ejercicio. Pero aquí usted la tiene, que la puede revisar y después practicarla cuando esté haciendo los ejercicios de las actividades que yo le voy a dar. Regla para calcular la media aritmética para datos agrupados. Para calcular la media aritmética para datos agrupados, solo entran dos elementos en la tabla de distribución de frecuencia, que son
el punto medio o marca de clase y la sumatoria del producto del punto medio con la frecuencia simple. Los pasos son los siguientes. Primero, se escribe la fórmula. Segundo, se determina el punto medio. Tercero, se multiplica el punto medio por cada frecuencia simple. Y cuarto, se suman los productos de la última columna y se sustituye en la fórmula por ese total. Luego se divide por el número de observaciones, obteniéndose así la media aritmética para datos agrupados. Recuerden que el resultado debe tener interpretación. Aquí tenemos, vamos a ver dos ejemplos. El primero es cuando se va a calcular la media aritmética para datos agrupados. Si hay una clase abierta, la media aritmética no se puede calcular. Media aritmética no puede ser calculada para datos agrupados en distribuciones con clases abiertas, de acuerdo a su última característica. Entonces usted, cuando usted diga sus características, se le da. Cuando hablamos de clases abiertas, siempre o va a aparecer en la primera clase o va a aparecer en la última clase. Observen aquí en el ejemplo. La clase abierta aparece en la primera clase, donde dice 40 o menos. Eso es una clase abierta. Por lo tanto, si a un ejercicio le aparece en una distribución de frecuencia para usted calcular la media aritmética y hay una clase abierta, usted simplemente lo que tiene que decir es no puede ser calculada la media aritmética porque tiene clase abierta. Vamos a ver el segundo ejemplo. Y aquí entonces la clase abierta está en la última clase. Observe, dice 90 o más. Como usted no sabe cuál es el valor de más, por lo tanto esa clase está abierta. Estuviera cerrada si fuera de 90 a 100. Pero dice 90 o más. Entonces la clase ahí está abierta. Como está abierta, si le aparece en la última clase, esa clase abierta, entonces usted dice lo mismo. En este ejercicio no se puede calcular la media aritmética porque tiene clase. En conclusión, cuando en la primera clase dice menos del límite superior, cuando en la última clase dice más del límite superior, es una distribución con clase abierta. Por lo tanto, la media aritmética para datos agrupados no se puede calcular. La última característica del cálculo de la media aritmética para datos agrupados dice que no puede ser calculada en distribuciones. Ya les expliqué cuando una distribución tiene clases abiertas. Puede aparecer en la primera clase o puede aparecer en el cálculo de la media aritmética. Las clases tienen que ser cerradas. ¿Por qué? Porque en sus cálculos se incluyen todos los valores. Eso sí comienza, ¿verdad? Con un intervalo, tiene que terminar con ese intervalo. Como vimos en el primer ejemplo. Estaba de 40 a 50 y terminaba de 90 a 100. Ya eso es una distribución de frecuencia de datos cuantitativos con clases cerradas.
Si arriba dice tanto o menos, o abajo dice tanto o más, entonces no se puede calcular la media aritmética para datos. Jóvenes, yo voy a enviar, junto con este video, yo les voy a enviar los otros videos, donde está la explicación de la mediana y la moda. Este material, el 90% de este material va para el examen final. Por lo tanto, yo le voy a enviar los videos con las explicaciones y le voy a enviar los ejercicios que usted va a realizar. Tienen que practicarlo porque ese tema, el 90% está en el examen. Ustedes tienen la oportunidad de ver el video, tomar nota todas las veces que ustedes quieran, hasta que ustedes lo entiendan. Pero por favor, deténganse a estudiar, a analizar cada explicación que yo les dé, para que no me estén escribiendo diciéndome que tienen duda, porque se lo expliqué en cada video, le explico detalladamente todos los pasos que ustedes tienen que dar para llegar al resultado. Tienen que detenerse, jóvenes. Si no se detienen, si no sacan un tiempo para estudiar los ejemplos que yo les pongo, lamentablemente ustedes no lo van a entender. Tienen que hacer un esfuerzo porque tenemos que aunar esfuerzos. Yo me esfuerzo para mandarles los videos con todas las explicaciones, pero jóvenes, ustedes tienen que esforzarse para estudiarlo y entenderlo. Ok, muchas gracias y vamos.